Son las 8:36 y recibimos ahora al abogado Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía y es especialista en políticas públicas. Y se lo hemos invitado naturalmente porque estamos ante la inminencia del alza del precio de la electricidad y queremos comprender por qué se ha llegado a esto y cuáles son sus causas. Señor Gamio, muy buenos días. Buenos días, Fernando, mucho gusto. Explíquenos, por favor, ¿cuál es el alza que se viene registrando y cuál es la causa? A ver, lo que está ocurriendo tiene como principal razón la disparada del dólar. La disparada del dólar arrastra también mayor subida de los metales, mayor subida de los combustibles, que son variables que están en la fórmula de ajuste de precios de la tarifa eléctrica. Ahora, el Estado peruano hizo un esfuerzo con este asunto de ponerle punto final a una batalla entre los generadores que ha llevado a mejorar la tarifa en una reducción de más o menos 3.5%, pero el incremento es por el efecto del dólar del 7%, lo que queda un valor neto al final de 3,5%, de 3,5 a 4%, que es la subida que estamos viendo hoy. Y la tendencia es a que esa situación empeore en la medida en que el dólar se sigue disparando, ¿no? Bien, digamos, para el entendimiento de la gente, estamos hablando de una subida de precios en todos los niveles, digamos, de suministro de electricidad, y esto, ¿de qué manera puede obstaculizar el hecho de realizar las obras necesarias para que la gente que no accede a luz la tenga? A ver, para el efecto del acceso a la energía existe un fondo que pagamos todos en el recibo de luz, que es el Fondo de Electrificación Rural. Sí. Y además existe el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social en Energía. Es decir, lo que es el acceso a la energía está coberturado. Ya hay presupuesto y hay un programa en marcha. Lo que falta es mejorar la calidad de del servicio público de electricidad fuera de Lima. Ahí tenemos problemas porque hay que fortalecer a las distribuidoras del Estado. Y en el caso de del regulador, digamos, del organismo supervisor de inversión de energía y minería, lo hemos perdido, señor Gamio, lo hemos perdido. A ver si podemos reconectar la comunicación para seguir conversando con usted. Sí, Mónica, estamos ante una realidad compleja porque afecta naturalmente a todas las familias, a ese gran porcentaje de familias que ya tienen electricidad y dificulta, que no, como lo has sugerido tú, que los que no tienen puedan acceder a ella. Ahora, en nuestro país son tres aspectos diferentes que están separados. Los que generan electricidad, los que transmiten a través de torres de alta tensión y los que distribuyen en las ciudades. Vamos a ver qué nos dice el señor Gamio sobre estos tres aspectos diferentes. Pero estaba formulándole, Mónica, una pregunta. Sí, era para concluir, digamos, lo que le acababa de señalar y preguntar. Usted me decía que se está financiando con ese fondo quienes no tienen acceso a luz, pero el tema es la calidad de electricidad, me decía, señor Gamio. Sí, la calidad, lamentablemente, porque hemos fallado como Estado en ya por lo menos 10 años en no trabajar la mayor capacidad de recepción y de transporte de energía. Entonces se conecta a mucha gente en el campo, por ejemplo, o en las zonas periurbanas, cerca de las ciudades, pero no hay la calidad de líneas que permitan que tengan el mismo rendimiento, menos interrupciones que tenemos en Lima y Callao. Mire, llegamos a tener en Lima y Callao la mitad de las interrupciones que en provincias, y esa es una situación que se debe corregir, ¿no? Ahora, el otro problema es que hay una brecha de precios, ¿no? Los clientes regulados pagan más o menos en este momento $54 megavatio hora, por lo que Fernando me pregunta principalmente por la generación. Ahí está el costo mayor. La generación se lleva el 50% de lo que uno paga en la luz. La distribución se lleva el 30% y el transporte se lleva el 10%, más un 10% de cargos adicionales como estos subsidios que le he mencionado. Entonces, el problema de fondo está que todavía hay una diferencia grande entre 2.500 grandes consumidores y 7,5 millones de familias y pymes que pagan más por la energía. Tenemos la segunda tarifa eléctrica más cara de la región y tenemos que
solucionar esto, porque no ayuda a salir de la crisis económica, no ayuda a que las personas recuperen su economía paso a paso saliendo de esta terrible pandemia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que el alza de algunos minerales tiene sobre la transmisión? Porque se requiere, por ejemplo, cobre y aluminio que han subido su precio. ¿Y qué impacto tiene también el hecho de que se estén habilitando nuevas líneas de transmisión de alta tensión como la que hay entre Agua-Itía y Pucallpa? Sí, eso es correcto. Cualquier inversión, evidentemente, no es gratis. Hay que pagarla, pero el efecto mayor de esta subida es el tema del dólar, no es el tema de la línea. La línea, cierto que suma, pero hay un plan de mejora del sistema de transmisión e incrementa, pero en un porcentaje pequeño. El grueso de la subida tiene que ver con la disparada del dólar que arrastra metales que forman parte de las instalaciones eléctricas y la renovación de equipos, y el combustible, que también es un factor determinante en la tarifa eléctrica. Sí, yo quería ir ya más al punto del consumo para poder graficarle a la gente. Digamos, hablamos de un incremento de 3 soles y algo más, pero por ejemplo, en promedio, aquí la gente más vulnerable, que tiene la suerte de acceder a luz, consume más o menos 30 kilowatts al mes, es decir, de 12.39 eventualmente subirá a 12.82, que podría parecer, digamos, un incremento menor, pero de ahí vienen ya los que consumen entre 31 y 100 kilowatts y más allá de 100 kilowatts. Pero ¿esto qué significa para la gente? Porque en realidad, pensando en el consumo mensual de 30 kilowatts, estamos hablando ¿de qué? De un par de focos. Pero, a ver, el ejemplo del foco me parece muy interesante, señora Mónica. A ver. Si nosotros hubiéramos aprobado la norma que lamentablemente se trabó en el Congreso anterior, no el último, sino el anterior, de cambiar los focos incandescentes por focos LED, no tendríamos el problema que una familia humilde por una bombilla incandescente, o sea, la vieja bombilla, puede llegar a pagar 5 soles al mes por cada foco. En cambio, si usted utiliza un foco LED, estamos hablando de una suma muchísimo menor. Y es increíble, pero hasta el Ministerio de Economía se opuso a este cambio que está presente en la mayor parte de países avanzados. ¿Por lobby o por qué? O sea, ¿cuál fue el problema? Se dijo algo que para mí es totalmente equivocado. Se dijo que atentaba contra el libre mercado. El libre mercado es razonable, pero cuando los productos son que corresponden al siglo XXI, pero productos que ya son, desde el punto de vista tecnológico, totalmente ineficientes, que los países desarrollados también han hecho lo mismo, que nos han marcado porque no estamos descubriendo la pólvora, es ser más papistas que el Papa. Y ese es el defecto que ha hecho que no avancemos en eficiencia energética. La eficiencia energética nos puede permitir ayudar a los pobres con sistemas que hagan que paguen menos. Por ejemplo, otra solución es el gas natural en las cocinas, otra solución es las energías renovables, la energía solar y eólica, puede abaratar la tarifa eléctrica y solo estamos en 5%, países como Chile están en 20%, nosotros técnicamente sin causar ningún tipo de inestabilidad en la red podemos llegar a 20% con sol y con viento. Son medidas que ayudarían a que la economía peruana sea más competitiva y que van a defender el bolsillo de las familias. Señor Gamio, permítame por favor que yo le pida que nos acompañe a escuchar a los anunciantes de RPP, después de los cuales quisiéramos que nos diga qué porcentaje de las familias peruanas no dispone todavía de corriente eléctrica y qué se está haciendo, qué planes hay para financiar una cobertura total de corriente eléctrica en nuestro territorio. Nos lo dirá después de escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:48, estamos conversando con el abogado Pedro Gamio, experto en temas de electricidad, que nos ha explicado que las familias que consumían hasta ahora alrededor de 54 soles mensuales en electricidad tendrán que pagar alrededor de 2% más cada mes, lo cual naturalmente contribuye a la inflación y al aumento del gasto de las familias. Yo quería preguntarle, por eso, que nos dé información sobre el porcentaje de las familias peruanas que ni siquiera tienen acceso a corriente eléctrica y qué se está haciendo para resolver esta carencia.
Sí, el aumento en realidad es un poco mayor. El aumento es de 3,5% y pudo ser más, pudo ser de 7% si no hubiera sido por esta medida que corrigió esta distorsión que existía con el precio spot. Es básicamente la declaración que hacían las empresas térmicas a gas natural, y eso se ha corregido, y por eso es que la reducción, si no hubiera habido la subida del dólar, en lugar de aumentar, hubiera disminuido 3,5% la tarifa de luz. Pero voy al tema de su pregunta. En la cifra oficial nos dice que es 2% los peruanos que todavía no tienen acceso a la energía y electricidad, pero en realidad, si hacemos un examen sincero de calidad del servicio, hay como un 15% que lamentablemente no tienen el servicio eléctrico 24 horas con la confiabilidad que tiene el ciudadano de Lima y Callao. Y ese es un problema que tenemos que corregir invirtiendo en las líneas que conectan a los pueblos, básicamente de las zonas rurales, que son sistemas muchas veces aislados, algunos están conectados a las redes, y también las zonas periurbanas. Hay un avance importante en Lima y Callao, pero en las regiones hay que capitalizar y fortalecer a las distribuidoras del Estado, porque hay una brecha que afecta, por ejemplo, cuando uno abre un negocio, un pequeño proyecto, un emprendedor de todo tamaño, se ve afectado por el rendimiento del servicio, que no es el mismo que en Lima y Callao. En más de una oportunidad he escuchado que hay una medición de el desarrollo de un país a partir del desarrollo de su electricidad. Sin embargo, esto en el tiempo no sé si ha variado, ha cambiado, y en qué lugar nos ubicamos dentro del contexto latinoamericano, señor Cambio. Son distintos indicadores. Desde el punto de vista de precios, estamos en el segundo lugar como la tarifa más cara, teniendo todos los recursos para estar en una mejor posición. Y eso tiene que ver hoy por una revolución de precios que básicamente lidera China con sol y con viento. Esa es una tarea pendiente que nos ayudaría a bajar los costos para todos los consumidores de una forma significativa. Incluso Chile, que antes nos pedía electricidad, ahora se da el lujo de decirnos que en el día nos puede dar electricidad muy barata, más barata que la generación con gas, que es el negocio que hacemos los peruanos principalmente, y que ahora el gas tenemos que cuidarlo, destinarlo a transporte, a su uso directo en hogares, a su uso directo en la industria, pero en electricidad es mejor negocio para los peruanos usar el sol y el viento hasta cierto punto. En este momento, por ejemplo, técnicamente el 20% del sistema puede ser alimentado con sol y con viento sin ningún problema, y estamos en 5%. Sí, señor Cambio, quería saber si usted conoce al nuevo ministro de Energía y Minas y puede ayudarnos a conocer a qué debemos esperar respecto a los funcionarios que están tomando posesión de los cargos de responsabilidad en ese ministerio, porque de lo que usted nos ha dicho queda patente las grandes tareas que tenemos por delante, una transformación que nos adapte a la evolución del mundo con las energías renovables y garantizar que todas las familias accedan a la corriente eléctrica. Por eso nos importa su opinión, si usted conoce a las autoridades que han tomado posesión en ese ministerio. A ver, es importante distinguir, no es lo mismo en todos los casos. ¿A qué me refiero? A que verdaderamente hay casos muy controvertidos de algunos ministros que han sido designados que no tienen, digamos, la foja de servicios, o que tienen que rendir cuenta con problemas ante la justicia, que no es lo ideal para un país que debe de poner a su gente más calificada. Nada ideal, todo lo contrario. Pero en el caso de energía, allí el ministro es una persona que ha trabajado como proveedor en gas natural, es decir, tiene un conocimiento del sector por ser parte de, digamos, de quienes trabajan apoyando las conexiones a gas natural. O sea, tiene una experiencia por lo menos en ese campo. Y en el caso del viceministro... Solamente sí. un paréntesis, pero eso es conocimiento, pero podría tener también interés, que está muy bien que tenga el interés, digamos, pero ahí no cabría una presunción de conflicto de interés. Hay normas muy claras en el Perú.
Eso no significa que tenga el doctorado, ni tenga, pero en comparación a los otros, me refiero, queda mucho mejor. Todo es relativo, dice usted, o sea, dependiendo de quién esté al costado. Así es. Y lo bueno que tiene es que acaba de nombrar a un viceministro, que es un profesor de la materia en la UNI, que es una persona que conoce el sector, ¿no? Entonces, lo que importa aquí es básicamente que se busque soluciones eficientes. En otros países más avanzados que el Perú hay gobiernos de izquierda, pero no se castiga la meritocracia, ni el conocimiento, ni la eficiencia. China hoy apuesta al capitalismo en economía y tiene resultados extraordinarios. Hasta podemos hablar de Vietnam, que era un país ultra comunista y hoy está abierto al capital extranjero. Esa mentalidad es la que necesita el Perú, porque no podemos retroceder lo que hemos avanzado, ¿no? Bueno, Lenin decía que el comunismo es los soviets más la electricidad, ¿no? Por lo menos que nos dejen con electricidad. Los soviets pueden guardarlo para su partido. Por lo que nos ha dicho usted... O dejarlos de los mausoleos. Por lo que nos ha dicho usted, los nombramientos que se han hecho en ese ministerio no son a miembros de Perú Libre. No he dicho eso. Lo que he dicho es que son personas de tendencia radical, evidentemente, pero que conocen, el ministro tiene algún conocimiento del sector energía por el lado del gas, y el caso del viceministro sí es una persona que está totalmente técnicamente calificada, el viceministro que acaba de recién ser designado. Ahora, lo que importa es que se valore lo que se ha ganado y se mejoren los problemas que hemos mencionado. Y para eso no hay que descubrir la pólvora. Lo que necesitamos básicamente es recuperar la meritocracia. El sector energía y minas es un sector pequeño, pero que tiene un valor estratégico enorme. Por ejemplo, la minería. La minería hoy, con el precio que tenemos, que es histórico, el precio que tiene el cobre, podríamos lograr que el Perú tenga, que duplique el presupuesto de salud pública y el presupuesto de educación. Sería extraordinario, pero no, por los problemas de falta de acuerdo entre los peruanos, por los problemas de no ponerle ganas al tema, haciendo que el desarrollo humano vaya de la mano con la minería seria, la que sigue un protocolo ambiental, estamos perdiendo y cediendo terreno a competidores. En pocas palabras, el cobre es parte de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver también con energías renovables, y el Perú pierde inmensas oportunidades que van a beneficiar a su gente, porque todo nace del crecimiento de la economía. Nada se va a distribuir si no hay crecimiento de la economía. Señor Gambio, ojalá que lo que dice usted sea escuchado por las nuevas autoridades y que sepan hacer lo necesario para desarrollar nuestro país, generar riqueza y empleo digno.